esta forma son eh, cuatro, cuatro áreas de distinto orden de la escala cromática. Estas cuatro áreas van progresando y nos dice que, por ejemplo, esta área de aquí, que tiene ya dos semitonos o tres semitonos, va influyendo sobre estas otras áreas hasta llegar a la escala menor armónica. Esta otra área tiene solamente dos semitonos e influye sobre esta otra de acá, y así sucesivamente. Es una forma también de ver este universo a partir de lo que contiene cada una de esas áreas, de qué es lo que agregamos. Vamos a poner muchos semitonos, vamos por acá. Cuando se rebasa este punto, cuando se rebasa este margen, esta frontera, estamos fuera de la tonalidad. Todo esto es fuera de la tonalidad. Y no es mucho lo que está fuera. Hay 54 identidades aquí. ¿Preguntas? Ahorita no. Buenas noches. Una observación, Julio. Es Javier. Javier. Sí, sí. Sí. El gráfico de Moro Lazo me No, pareció no, no lo haría fascinante yo mal porque... de invidente, ¿eh? Vaya, Soy buen amigo de muchos invidentes. Ella Ah, sabe que la broma es permitida entre. ¿Qué pasó? Dime, Javier. bueno, me pareció fascinante el hecho de que se establece un panorama Sí. de una conexión de identidades y que desde el punto de vista compositivo me parece fascinante el poder trabajar en reversa, ¿no? A partir de este mapa que tenemos, Sí. aplicando otras operaciones, se puede trabajar, digamos, muchas perspectivas polifónicas, ¿no? Y luego el siguiente gráfico donde se establece el límite de lo que es tonal, de lo atonal, también representa un panorama que me parece extremadamente claro, ¿no? Y pedagógico desde el punto de vista de las manipulaciones posibles que se puede hacer de alturas, ¿no? Ujú. Sí, en realidad sí. Es una observación, no una pregunta, ¿verdad, Javier? Sí, es una observación que Ah, ok. Muy bien, muy bien. Sí, me parece muy coincido. importante porque se puede proyectar, ¿no? Sí, en realidad nos está diciendo de lo que hace, digamos, esta teoría es hablarnos de un espacio, el espacio completo de una escala, sin tener que ver con los sistemas que han funcionado en ella. Los ve, los contempla, nada más los muestra y dice, mira, fulano, sutano, perengano, o esta obra, esta otra, o esta obra, fueron por aquí y llegaron hasta acá. Es todo. Se limita a eso. Es una teoría muy modesta, no intenta exponer más allá de eso, no hace una crítica a los sistemas que utilizaron. Bueno, sí los critica si digo que a veces estaban basadas en notas de paso, en una serie de denominaciones muy limitadas, realmente para abordar el conocimiento abstracto de un espacio. Esta es la forma, digamos, que yo entendería más abstracta de explorar un espacio y además una forma en la que nos permite ser bastante intuitivos todavía. Si vemos aquí, eh, digamos, podemos localizar los puntos de interés del sistema, cómo están conectadas estas unidades unas con otras, en fin, podemos vincularlas y de alguna manera representarían el, el sistema, estarían representando el sistema de conectivo entre las sonoridades de la obra en particular. Ahí tenemos el resultado de ese tipo de conexiones y cómo podemos observar la obra dentro del total de la escala. Aquí observamos todo el universo teórico tonal, pero nadie nos lo ha definido de esta manera. Al definirlo de esta manera decimos, bueno, para que algo sea tonal, no puede tener más de 3 semitonos. No puede. No puede. Bien. Esta es la primera de las piezas del Opus 19 de Schoenberg. Etcétera, ¿no? Bueno, parece, yo le llamo a esta la red del pescador. O sea, Schoenberg parte de uno. Está. Mete enseguida este acorde. Pam, otro acorde. Pam, 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 aquí. Sí, va pescando sonoridades, una tras otra, a ver cuál agarra, con cuál se casa, con cuál no. En fin,
Estoy dando las unidades de la identidad, no los acordes exactos en la distribución que da Schoenberg, sino estoy dándolos solamente en esta sintetización. Lo interesante de este caso es que la identidad límite es la escala menor armónica. Quiere decir que la pieza es tonal. Todo el mundo consideró que el opus 19 de Schoenberg era ya atonal, pero nadie decía en qué consistía que fuera atonal. Y aquí muestro una escala que es do, re bemol, re cuadro, mi bemol, 3 semitonos, fa, sol, la, 3 tonos y una tercera menor. La escala menor armónica. Una interesante forma de verlo. Tiene una 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 identidades. Ahí está dicho ya. Es una forma bastante, digamos, explicativa también de cómo funciona la mente de Schoenberg al estar creando esta obra. Como no sabe exactamente todavía para dónde va a ir, dice, ¿qué te parece si comienzo con un solo sonido? Y de este sonido brinco para acá, estos tres, y me regreso para acá. 7 al 8 me regreso para acá. De este, bueno, puedo ir para acá, pero ojo, me voy a regresar para acá y luego me voy para arriba. Y luego de nuevo de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Es un método exploratorio, eminentemente exploratorio. Está viendo qué le resulta y qué no. ¿Se dan cuenta de eso? Eso Sí. es lo que me interesa. Es decir, aquí en este caso, yo no diría, Jack, me parece interesante tu pregunta del por qué. Yo no diría el por qué, sino el para qué. Hace todo esto para explorar, para adentrarse en sonoridades que no conoce. Dice, aquí está, híjole, pues ya, olvídate de ella, ya me fui para acá, que es la que sí conozco. Esta sí la conozco, pero no mucho, me voy para acá de nuevo. Esta más o menos, pero no demasiado. Esta igual, así. Entonces, cada una Vuelve de a la estas, base, ¿no? sí, exacto, sí, un poco, sí, toca base, como en el béisbol, ¿no? Sí. Es simpática como fórmula. Eh, Vamos a ver, ahora que hay otra, que esta sí es la sexta de las piezas de Schoenberg, del Opus 19, la única que sí es atonal, la única. Y está constituida solamente por 8 identidades, estas que están aquí. ¿Cuál es el método? Pues es bastante, creo que en la copia que hice borró las ligas estas de aquí, pero va de aquí para acá, esta va de aquí para acá, ¿no? Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, repite, y ahí se queda. Es el final. Quisiera que la escucháramos. Podemos escuchar la primera. Creo que va a pasar primera después. Ahí está. Es el manuscrito, perdón, es el manuscrito de Schoenberg.
vuelvo aquí. Si observamos aquí, la red va, digamos, por densidad de un sonido aislado a 3, luego aquí aumenta la densidad mucho, a 6, 7, a 8 y a 9. Este acorde, en particular, y este también, están ya fuera de la tonalidad. Si este es, conteo los semitonos que tiene: do, re bemol 1, re cuadro 2, mi bemol 3, mi cuadro 4, fa 5, sol bemol 6, y de ahí en adelante tono, tono, tono. O sea, es un clúster de 6 semitonos y 3 tonos. ¿De acuerdo? Sí. Se tiene ya una, es decir, la connotación de haber roto con todos los antecedentes tonales es grande. Es decir, nos mandó por aquí, digamos. Si aquí tenemos 7, 8, 9, llegó aquí. Está a distancia 2 de la tonalidad. O sea, no se fue hasta aquí. Ojo. Para llegar aquí, se fue antes por acá. Es decir, a distancia 1 y distancia 1. La idea de la teoría de 1 tiene aquí sentido. Aquí está la nariz de Schoenberg, o el dedo que apunta y dice, voy para allá. En esas 6 pequeñas piezas, Schoenberg hace todo esto. Es bastante impresionante la búsqueda, el sentido de la búsqueda que tiene en Schoenberg todo esto. Observen que, por ejemplo, no se encuentra las sonoridades más disonantes, no, que estarían allá arriba, los clústeres, no. Busca por aquí. Estas son intermedias en donde la combinatoria es más rica, por cierto, porque los intervalos van a ser más distintos entre sí. Aquí los intervalos tienen que ser todos iguales entre sí. Aquí también evita esa parte. Parece Schoenberg, como buen teórico, conoce qué es lo que va a explorar y qué es lo que va a evitar. Es decir, esta forma de agua, la forma de gota, elimina cosas, no sé si conscientemente, pero ya la mente constructiva de Schoenberg explora muy explícitamente esta parte al centro de la llamada zanahoria, ¿no? Tiene la forma de una zanahoria esto. Aquí hay un par de fantasmas, este y este otro, que nos dicen que estas sonoridades, esta de aquí y esta de aquí, por más que Schoenberg haya evitado estos bordes, las está implicando, porque están constituidas, esta de aquí, por 6 semitonos y esta de aquí por 5 semitonos. Como bien decía, Schoenberg viene así y entra de esta forma. Otra vez más, en la exploración de Schoenberg no hay un rompimiento de niveles. Es una exploración continua de niveles. Se va del 1 al 9 sin brincos. A pesar de que en la obra brinque, se llenan todos los espacios. Eso no creo que haya sido algo que se planteó de forma consciente Schoenberg, sino que el oído mismo intuía qué tanto había cubierto de un espacio. Probablemente aquí sí necesitaba llegar aquí para ir acá. Y si llegó de aquí a acá, es porque tuvo que tomar en consideración esta información. 5 semitonos y 6 semitonos. Bien, ahora aquí, Lux Eterna. Ligeti para mí es la inspiración de la teoría de uno. La música de Ligeti, por ejemplo, la primera obra que escuchamos en esta exposición, Memorias para teclado, fue para mí un intento de expresar mediante una metodología abstracta
sin crear yo mismo la partitura, sino dejar que la partitura la hiciera el intérprete, una partitura en la que la repetición fuera siempre distinta. Y la inspiración, digamos, fue el Continuum para clavecín de Ligeti. Cuando vino a México Ligeti en 1971, pues estuve charlando con él como 3 horas, una de las clases más extraordinarias que yo he tenido. Y después le hice una entrevista en el vestíbulo de su hotel, entrevista que publicó el periódico Diorama de la Cultura de Excelsior, una entrevista muy interesante sobre cómo se podían relacionar la música minimalista con la música de masas que él hacía. Yo decía que en el fondo la música minimalista, repetitiva, etcétera, estaba en torno de masas, un poco como la técnica puntillista de Seurat, a diferencia de la técnica de manchas que tendría cualquier otro autor, digamos, ¿no? Y yo veía esa unificación entre dos cosas que parecían disímbolas a través de las sonoridades resultantes. En el fondo, las sonoridades que tenía el Continuum de Ligeti eran muy parecidas a las sonoridades que tenía el Lontano, aunque la articulación fuera minimista o minimalista. En la primera y en la segunda fueran también minimalista, hecha a base de grandes planos de acordes. Luz Eterna es una obra realmente modelo en muchas cosas. Modelo porque es una obra en donde explora Ligeti, por eso se dice Ligeti en húngaro, todas las palabras se acentúan en la primera sílaba, en español debemos decir Ligeti, igual que en húngaro. Como en finlandés. ¿Perdón? En finlandés también, la primera sílaba se acentúa. Bueno, es que el finlandés y el húngaro son muy cercanos lingüísticamente. Tienen, sí, hay conexiones. Sí. Exacto. Ahora, en esta obra es un canon a 16 voces. Ojo, es un canon isomélico, es decir, que solo se imita la altura y, o sea, lo que se le llama el color, el cambio de las alturas. No se imita el ritmo. Muy interesante aquí, el mismo sonido fa, 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 se queda por aquí un mi, ahí está el primer mi, sí, pues este sí, el primer mi. Y va mezclando las sonoridades hasta exponer una melodía que tiene, creo que, cerca de 50 y tantos puntos, 57 alturas, creo. Aquí está. La melodía es esta, fa, mi, fa, sol, fa, mi, la, re, mi, fa, sol, etc. Y hay un punto en el cual se bifurca la melodía. Interesante que esta bifurcación, al duplicar el sol, algo muy típico en Ligeti es llegar de pronto a la misma sonoridad duplicada en distintos registros. Y aquí, a partir de esta parte, comienza que lata con el cursor, comienza a ser un pequeño contrapunto, no necesariamente sincrónico todo el tiempo, se desmarca de eso y propone aquí algo muy raro, un acorde de re sostenido menor, esa es la escritura de él. Ese acorde se lo inventó, pero no forma parte de las sonoridades que generaría la misma melodía. Quiero decir, si yo tomo la melodía y digo fa, mi, anotemos, fa, mi, fa es 1, sol, 1 con 2, sol, fa, ya tengo entonces 1, 1, 1, sol, nada, y fa ya lo teníamos, mi bemol, otro 1, 1, 1, 1, 1, mi bemol, mi cuadro, fa, fa sostenido, sol, la bemol, otro 1, re bemol, tenemos puros unos y un 2, aquí da otro 2, todo lo que ya tenemos ahí estaba visto, ahora aquí tenemos otro 2 aquí arriba, aquí un 1, etc. Si vamos leyendo en barrido, si metemos una ventana aquí, digamos, de 12 sonidos, que fuera de aquí, por ejemplo, hasta acá, desde este fa hasta este sol bemol, y la vamos recorriendo, y constantemente vamos a tener esa ventana de 12 puntos, nos va a dar como resultado un conjunto de sonoridades propias de esa lectura en barrido.
que representaríamos aquí en este caso la melodía mediante estos, perdón, son 28 puntos en total. 28 puntos en total, no creo que sea, es una parte de la melodía, llega hasta estos 28 puntos aquí. O sea, esta primera parte de la melodía, desde aquí hasta acá, está constituida por 28 puntos. Es una melodía que calcula muy cuidadosamente y observen los intervalos que utiliza. Semitono es el 1, ascendente o descendente. Tono, solo descendente. Tercera menor, llega a ella y de ahí sale muy rápidamente. Tercera mayor, 4. Cuarta y quinta. Esa melodía, el ámbito en el que está, digamos, los intervalos a los que recurre son solamente estos 6. Evita de esos un intervalo en particular, el tritono. Esta representación de una melodía como una red nos da también, a la vez que hemos visto las redes entre identidades, aquí vemos una red entre intervalos. ¿De qué sirve esta red? Podríamos decirle a Ligeti que podría seguir haciendo la misma melodía, justamente si va de aquí a acá. 1, 2, de aquí a acá, aquí, ahora se va aquí al 4, ahora de 4 se va al 1, del 1 se va al 5, se va al 7, se puede ir al 3, de este 3 se va al 2 arriba, en fin. Es casi un juguete dentro del cual podemos ir generando melodías. Es interesante como objeto constructivo porque nos dice el modo en el que melodiza Ligeti para generar armonías representativas de esta sonoridad. O sea, este conjunto melódico o esta red melódica está hablando de esto que hay aquí. Semitono, tono, la cuarta, la quinta. Maestro, ¿cómo le había llamado a la melodía que generaba su propia armonía? Meloarmonía. Meloarmonía. De melodía y armonía conjunta. Y aquí está la red completa de la obra. Esto es un circuito muy complicadito, ¿verdad? Bastante laborioso de realizar. Va desde un solo sonido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí estamos. Estos son los niveles de densidad. Aproximándonos con cuidado a esta red, tiene una enorme homogeneidad en su distribución. Si la comparamos con la red del pescador de Schoenberg, en donde brinca, 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 y todo se va a la identidad número 1, en este caso está circulando por todas partes, con una gran frecuencia. No está dándole prioridad casi a ninguna de las identidades. ¿Les parece eso? ¿Es evidente al ver la red? Totalmente, sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos hacia adelante. Y aquí tienen a este grupo de personajes, sus cabecitas aquí, sus pies, sus cuerpos, 4 personajes y aquí una figurita que dice, pasaste por aquí, luego entonces estás aquí, llegaste aquí y pudiste haber llegado acá, pero no llegaste. Es muy selectiva la manera en la que opera aquí Ligeti. Es curioso que aquí hay un cuerpo muy sólido y aquí escoge cosas que están muy aisladas. Y aquí también cosas que están muy aisladas. Nos está indicando que esto no es el azar. Nos está indicando que Ligeti quiere evitar estas sonoridades que son demasiado homogéneas y estas que son demasiado disonantes. Parecido a Schoenberg. En esta exploración, digamos, de la escala E12, podemos reconocer entonces que hay un conjunto de zonas, un total de 17 zonas, que llegan al clúster máximo, preclúster,
de aquí, estas otras, así, se va agrandando, y es lo que nos va permitiendo expandir nuestro espacio como oleadas. Como dirían los franceses, la nouvelle vague, la nueva ola. Interesante ver esta forma, como un caracol. Ujú. Y ahora traten de seguir la melodía de Ligeti, va a ser imposible, pero bueno, traten de, probablemente sí escuchen los perfiles de algunas alturas, no cambia el registro. Cuando entra este registro grave lo van a reconocer enseguida. Pero fíjense cómo aquí, pues se sitúa en una décima mayor, de aquí a acá, lo más grave. Luego aquí tiene esto. Cuando le mostré mi análisis a Ligeti, la última vez que lo vi, me dijo, hay muchos análisis sobre esta obra. No le gustó, le mandé mi análisis con Nancarro, que eran buenos amigos, también era buen amigo mío, pero no le gustó mi análisis. Quizá porque cuestioné este acorde en re sostenido menor, que no forma parte, digamos, de las resonancias de la obra. No hay ninguna parte de la melodía que haga do, mi, sol o re, fa, la, ninguna. Quizá está aquí, re, fa, la, fa, do, podría ser muy distante. Pero bueno. Era su firma, ¿no? Puede ser. Sí, no, bueno, en realidad puede ser que sí, que esa sonoridad que no aparece, viéndolo más de cerca, sí está aquí. Sí, fa, re, fa, la y la, fa, do. Es curioso, comienza en fa y termina en fa. Es decir, es una obra tonal que llega a los confines de la atonalidad, se interna en la tonalidad, pero regresa.
¿Comentarios? Bueno, es impresionante que en una sola obra haya podido hacer una exploración tan amplia, ¿no? Sí. Lo que me Digo, parece a porque mí muy sugestivo es, digamos, es ver la melodía, no seguir la partitura, sino sí. seguir la secuencia de la melodía. A fin de cuentas, es lo único que nos está orientando sobre hacia dónde va, ¿no? Pero yo sentí como, o sea, de una, digamos, una manera como intuitiva y viendo un poco la línea, o sea, yo sé que va en una dirección, pero en ciertos momentos se siente como que el movimiento es realmente minúsculo, ¿no? O sea, que hace de una nota a otra, es como si fuera todo el tiempo, no exactamente como un glissando, pero unos movimientos como muy, muy sutiles y la obra va en una forma lineal, pero o sea, de repente parece como que no se mueve, como que se queda en un solo lugar Sí. y pasan estos como pasajes, ¿no? Eh, como muy apretados, algo así. Es interesante todo, verlo con estos ojos así, después de todo lo que explicaste de tu teoría, ¿no? Es un comentario. Ya. A mí esto que dijiste que son cosas que apenas si se notan los cambios, justamente son de cambios de distancia 1. No hay dos cambios a la vez, excepto aquí, aquí, aquí y aquí. Uh-huh. ¿Sí? Son los momentos en los que rompe, digamos, que son muy poquitos. Son pocos, sí, porque se siente como que de repente se queda en una sola parte y está esta tensión, ¿no? Como que todo muy cargado y de repente hace un pequeño movimiento, esa tensión se relaja y luego otra vez comienza otra. No sé, bueno, lo digo, ¿no? De una manera así intuitiva. Es mínimo, digamos, los cambios que hace son mínimos. Por ejemplo, aquí abajo, en esta parte va de un fa a un mi. Se queda el mi y ese fa que estaría prolongándose seguramente sube al sol. Suena junto con el la, que es el que está apretando al sol para que el sol se baje acá. Se quedan ahí. Uh-huh. Y ahora este mi se baja al re sostenido, el fa sostenido sigue ahí y el la se va para arriba. Es un movimiento típico de Gesualdo. Esto nos relaciona con el inicio de la exposición. Ese tipo de movimiento. Y aquí queda colgado desde el la sostenido y ahí lo va disolviendo poquito a poquito, hasta que llega a este fa. No se siente que esté la tonalidad de fa mayor, pero aquí está. Es decir, la deja flotando, digamos, ¿no? En el ambiente. Es un gran juego con sonoridades muy sencillas. Es decir, ¿pudo haber hecho todo esto en Glissandi? Sí, pero no habría salido tan bien. No, claro. Porque los cambios mínimos son tan sugestivos. Es decir, bueno, pudo haberlo hecho en Glissandi, pero en estos mínimos cambios, el cambio está tan enmascarado, ¿no? Uh-huh. De pronto se oye que hay por ahí algo, una pequeña partícula que cambió, luego viene otra más y uno siente que está metiéndose poquito a poquito en ese espacio melódico, meloarmónico justamente, ¿no? A eso es a lo que me refería Lupino. Que es además una metodología extraordinariamente novedosa para crear la armonía. En el pasado sí, si tocaban un arpegio se dejaban sostenidas las alturas de ese arpegio y se había creado ya la armonía, pero es que en este caso la armonía es la propia melodía, es decir, la melodía, si lo pensamos muy cuidadosamente, muy atentamente, diríamos que la melodía
está encargada de equilibrar el tiempo y el espacio. Según avanza, modifica el espacio. Cada nuevo avance aporta un cambio en el espacio. No solamente el cambio en el tiempo, sino que va tejiendo en el espacio un conjunto de cambios mínimos que son percibidos por el oído, sin duda, y además la característica del cambio mínimo es que llega a disonancias extremas que ni siquiera nos parecen serlo tanto, a diferencia de las disonancias que oíamos, ya sea, por ejemplo, la disonancia en el paso de Gesualdo, que hace cambios sorprendentes de un acorde a otro cromáticamente, o más todavía en Schoenberg, donde el cambio de un acorde a otro es extraordinariamente radical. Aquí la radicalidad está diluida por los cambios a mínima distancia. Esta es la gran, digamos, filosofía que aporta Ligeti y que inspira a esta teoría de la distancia 1. Eso es lo que me condujo a encontrar la base teórica en la que está sustentada esta música. Base teórica que a Ligeti no le interesó para nada, pero que a mí me interesó porque me condujo a entender mejor el universo de esta escala y a aplicarlo al universo de las duraciones. Por ejemplo, aquí en Lux Eterna, Ligeti tiene también 12 duraciones distintas dentro del compás. Y son las divisiones que serían entre 4, 6 y creo que 5 también. Sí, creo que allá con 5 creo que alcanza a tener 12 divisiones. Es muy, muy interesante obra, muy representativa de otra manera de pensar. Ligeti estaba fascinado por Metástasis de Xenakis, como estuvimos muchos, y lo que hizo fue responder desde la tradición, porque esto además es decirle Xenakis sí, pero aquí está todavía la tonalidad, lo que decía Pablo Casals, que había dicho Schoenberg al final de sus días. Hay muchas cosas todavía por escribir en do mayor. Lo que le dio apertura a Terry Riley en do, y lo que le dio apertura a Ligeti para hacer Lux Eterna y tantas obras más. Preguntas que siempre están bien recibidas. Yo quiero decir algo, Julio, soy Itziar. Sí, te oigo. Bueno, retomando un poquito la pregunta de hace rato de, pues, ¿en dónde está la imaginación aquí, no? Y justamente ahorita que estábamos viendo todo este proceso que pues ha habido pues desde el principio de la música hasta esta última de Ligeti, pensaba yo sí más que obedecer a un proceso de imaginación, obedece este desarrollo, pues le voy a llamar así como interválico, obedece a la percepción del mundo que hemos tenido un poquito también a través de las épocas. Y no sé, digo, lo estoy soltando así, porque estoy pensando, por ejemplo, cómo en otras épocas nuestra percepción en general del universo era hacia los objetos más grandes, por ejemplo, a observar los planetas y a observar pues la proporción que hay entre uno y ellos, como a los grandes tamaños. Y ahora, aunque yo pienso que el continuo siempre ha estado ahí de alguna manera en la intuición, ¿no? O sea, yo creo que todos sabemos que la realidad es continua de cierta manera, pero tuvimos quizás hasta evolutivamente primero que entender lo macro, lo que está afuera, y separarlo de nosotros para entender que eran entidades distintas, y de ahí pues que el discontinuo, o sea, pienso que primero tuvimos que entender el discontinuo para saber separar las grandes partes de las otras partes que no son la misma, y que poquito a poquito hemos sido capaces de ir integrándolas a esta especie de continuo que inclusive ahora pues se habla mucho en la física cuántica, o ya poniéndose en plan gurú, así de que, pues de que todos somos uno, ¿no? Pero creo que quizás puede ir por ahí, como en esta percepción que de la mano de la ciencia hemos ido construyendo a través del conocimiento que tenemos pues de nuestro mundo, ¿no? De nuestro universo.
Entonces, quizás ahí también bueno, me gusta pensar esta idea como de que la música también es una representación, pues, de lo que vamos conociendo del mundo, ¿no? Pero no sé si puede ser un disparate o algo así. No, al revés, ¿no? Es sin duda que la exploración que hacemos en el arte está influida y va de la mano con la exploración que hace el hombre respecto a las ideas. Por ejemplo, esta idea del vecino más cercano que se utiliza en las ciencias sociales está aquí en la distancia, en la mínima distancia. O esta idea también de las partículas, estos cambios a mínima distancia de partícula en partícula en una música que fluye casi de manera líquida, ¿no? Parecería que hay mucho del impacto y de la relación o del diálogo que tienen las artes con el conocimiento científico y humanístico, y tecnológico también, claro, ¿no? Sí, pues sí. Y en el caso de Ligeti, digo, lo que me parece fascinante de su aportación es que es una manera de ver el pasado, de meter al pasado en el futuro, a través de sonoridades que eran conocidas de todos, ¿no? Estas sonoridades que hay en Lux Eterna, muchas de ellas dices, caramba, reconozco aquí una tercera menor, reconozco aquí una segunda mayor, o reconozco aquí la quinta. Las exponen en intervalo, pero además quedan sonando ahí, quedan resonando en el espacio y quedan resonando en la mente de uno también. Las reconoce y digamos que son un atractor auditivo muy fuerte, ¿no? Para quien está escuchando, ¿no? Me gustaría un comentario de todos los que quieran. La primera parte, sin duda, fue árida, pero tenía que serlo. No crean que es mala intención, mala intención teórica de mi parte. Tenía que ver esa parte un poco cruda, que siempre ocurre con la teoría, pero si, si estarán de acuerdo al final, que tenemos a través de estos análisis, tenemos una percepción distinta de la música de cada uno de estos autores. Ese es, digamos, el interés que tiene para mí la, la visión de esta teoría, ¿no? Quienes no han participado, Miski, ¿qué nos dices? Hola. Hola. A mí me parece, aparte más que interesante, obviamente, es el modo de organización, que no solamente es por hacer tablas, se puede decir, sino el modo de organización de pensamiento para poder generar una obra. Es lo que más me ha encantado. El modo de organización para hacer la obra. Por ejemplo, el caso de Schoenberg, en El Pescador, y luego en la otra donde va cada vez empujando más hacia la profundidad. Sí, ¿Sí es exacto. eso? O de Ligeti, ¿no? De Ligeti como... De Ligeti. Sí, ese tejido de identidades en Ligeti se escucha también. O sea, uno escucha la obra y ve cómo está tan homogéneamente distribuida. No hay grandes picos, excepto cuando pone a la soprano arriba, duplicándola muy fuertemente. Eso es típico en Ligeti, ¿no? Digamos que esos son las columnas de la construcción de la obra. Para él, eso representa una forma de llamar la atención sobre un punto, sobre un instante, o sobre una altura en particular a partir de la cual todo se va a mezclar de otra manera, ¿no? sí, sí. Me encanta esa relación del pasado con lo del presente, se podría decir. Igual Sí. me acuerdo de Guillermo de Machaut, en sus construcciones en corales, igual me parece sumamente bueno, con una estructura bien colocada, bien organizada. Me parece bien interesante para traerlo a análisis ahora. Yo lo que recomendaría es esto: si quieren analizar alguna obra, les recomiendo leerla como rebanadas, ¿no? Es decir, la partitura, tomen la partitura como una rebanada 1, rebanada 2, rebanada 3 y así sucesivamente. No tomen una obra demasiado larga, pero una obra que les parezca interesante, que sea atractiva para ustedes, que no la entiendan bien, desglósenla a partir de la teoría, cifrenla, ordénenla y verán cómo esta obra que parecía dislocada, que parecería irreconocible o inexplicable,
comienza a cobrar sentido en el momento en que unimos todos los cabos. Esa es una de las ventajas que tiene el método, ¿no? Sí, ¿Algún sí, comentario de totalmente. alguno de ustedes? Lo estoy viendo ahora sí a todos. Una pregunta. Sí. ¿Hay manera de reconciliar este sistema, este tipo de análisis, ya con lo propuesto con, por ejemplo, con Ligeti, que propone sus propias formas o cómo entender su música? O sea, relacionar lo que tiene con, por ejemplo, la metamorfosis de la forma que él escribe y este análisis. Probablemente sí, sería interesante. Yo no me intereso al hacer estos análisis en ver qué es lo que dice el autor. Es lo último que yo tomaría en cuenta. ¿Por qué? Porque el autor va a orientar, digamos, mi percepción hacia lo que él quisiera. Yo me oriento por lo que está escrito, por lo que escucho en la música. Con eso me basto. Si tomo el punto de vista del autor como primera referencia para elaborar mi análisis, quizá esté cayendo en sus redes. Y quiero mantener una gran autonomía en mi acceso a esa obra. Ver por qué me interesa, no por lo que diga el autor. Los autores son particularmente mentirosos, no porque quieran mentir, sino porque no pueden dejar de mentir, porque no conocen todo lo que han hecho. Por ejemplo, Stravinsky no creo que se haya enterado de todo lo que hizo con la consagración. No creo que Ligeti se haya enterado de todo lo que hizo con Lux Eterna. No creo tampoco que Senac se haya enterado de todo lo que hizo con Metástasis. Eso es el punto de vista. Entonces, una mirada independiente del autor nos acerca, y además con una metodología objetiva, porque este es un método objetivo, no está intentando imponer nada, solamente registra los datos tal como están, en el orden en que aparecen, y luego los relaciona. O sea, si apareció este acorde aquí y vuelve a aparecer 10 puntos más adelante y 53 más adelante, bueno, ya veremos cómo está distribuido, ¿no? Qué importancia tiene, ya sea estadísticamente o estructuralmente, qué importancia le confiere. A mí me parece que en los análisis, por ejemplo, de Schoenberg, este enfoque hacia dónde se rompe la tonalidad, pues es muy útil. Un análisis tradicional a lo mejor diría, pues esta obra es atonal, pero no saben explicar por qué. Yo insistiría, es atonal porque rebasa el contenido en intervalos de la escala menor armónica. Ese sería el argumento. Por ejemplo, tengo un análisis de partitas número 1 de Julián Orbón. Me sorprendía, sonaban cosas muy disonantes, etcétera. La reduje a las identidades y coincidió con lo que él decía de sí mismo. Él estaba dentro del universo modal y tonal. No hay una sola sonoridad que se haya salido de ahí. Es un dato muy interesante, incluso hasta conmovedor, ¿no? Pero la cuestión es que el análisis corrobore lo que dice el otro, ¿no? ¿Alguien más? ¿Encuentras en la época de Gesualdo alguien que se haya adelantado tanto o fue quizás un revolucionario de su época? ¿Cómo lo ves tú? O sea, muy avanzado para su tiempo en general. Bueno, O los se dos que se tiene adelantó. sí, por los dos que se tiene de Gesualdo era un aristócrata muy avanzado, muy reconocido y, digamos, no estaba tan totalmente aislado, ¿no? En su época. Creo que era un hombre que tenía las posibilidades de explorar, no tenía otra cosa que hacer más que dedicarse a escribir su música, y se nota. Una serie de madrigales con ese carácter exploratorio del cromatismo, donde, por ejemplo, Moro Lasso, digamos, es la obra probablemente cumbre de ese conjunto, o la obra que más ha llamado la atención, ¿no? Por su radicalidad cromática, ¿no? Hola. Ya. Ahí te escucho. ¿Alguien más?
Julio, Eh, ¿cómo está? Jerónimo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jerónimo? Buenas. ¿cómo está? Una pregunta, ¿tiene la entrevista a Ligeti para compartir, la que usted le hizo? La he buscado y no la encuentro. La he buscado y no la encuentro. Es una entrevista de Ah, 1971 publicada por el periódico Excelsior en la sección Diorama. Probablemente esté en ok, mis papeles, en mi expediente en la universidad, al que no ok, tengo acceso en estas condiciones, ¿no? bueno, Tengo incluso la entrevista grabada en una cassette. ok, Tengo una entrevista larga con Xenakis también, o de 3 o 4 horas de conversaciones con él. Pero bueno, Ligeti quiso que esa entrevista se publicara y después desistió. Se publicara una traducción en alemán, pero después desistió, nunca supe por qué. ok, Quizá no quería que se le vinculara al minimalismo. Algún consejo. gracias. ¿Más? ¿Quién más que no ha participado que quisiera hablar? ¿Qué onda, Julio? Soy Diego. ¿Qué hay, Diego? ¿Cómo estás? Ya. Bien, bien, acá escuchando la clase. Oye, yo me quedé pensando en qué momento, o sea, lo que entiendo o la manera de proceder de este método es que cuando tienes una sonoridad global, por así decirlo, en algún momento, pero lo que me parece importante es en qué momento decides partir, esto que decías antes en qué momento decides partir cierta cosa, porque justamente esto de, Compartir. ¿Qué quieres decir compartir? o sea, en qué momento decides, hasta aquí es una sonoridad, porque lo que me parece que, por ejemplo, el análisis de Ligeti es la manera en la que evoluciona es un poco más, exacto, líquida, ¿no? La manera en la que evoluciona la música, pero la manera en la que está hecho el análisis es de alguna manera de tipo discontinuo. ¿En qué momento decides tú, esto pertenece a una identidad, ¿no? ¿Y en qué momento parece otra? No, yo no lo decido. Leo lo que hay. Leo lo que hay. Por ejemplo, si en el preludio en do mayor de Bach, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, recuerdan, ¿cómo está escrito? Comienza con un do. Ese do lo registro. Cuando hace do, mi, el do y el mi están simultáneos. Entonces pongo do, mi. Do, mi, sol, do. Y Claro, cuando hace sol, entonces queda el do y el sol. Cuando hace do, do, se quedan esos dos. claro, claro. Sí, eso es que me parece que hay, en ese sentido, por ejemplo, en el preludio este que mencionas de Bach, es de alguna manera muy sencillo. Pero en el caso de Ligeti, ¿en qué momento es Sencillo. Es igual? igualmente sencillo, Diego. Sí, es exactamente igual de sencillo. Tú tomas digamos, es como si tuvieras la partitura, como si estuvieras leyendo una cinta magnetofónica. En el momento en que escuchas un mínimo cambio, ahí detienes la cinta y saber qué es lo que hay aquí. Este cambio. Siguiente, otro cambio. Y así sucesivamente. Es como si estuvieras Ya. recorriendo un rollo de nacarro. ¿En qué momento está tal perforación? ¿Coincide exactamente con tal otra perforación o hay una micra diferencia? Si hay una micra diferencia, registro una perforación y la siguiente a una micra distancia. Y lo que Ya. por diferencia, aún si se diferencia por una micra al final, también la registro. Es un análisis con lupa. No, yo no analizo según pediría a lo mejor Bach, que es poner do, mi, sol, do, mi. No, yo hago do, luego mi, luego do, mi, luego do, mi, sol, luego do, mi, do, mi, sol, así, ¿no? Claro, ya entiendo. Entonces justamente ese análisis que hiciste, entonces es una reducción en el momento en el que una de las voces cambia, en ese momento registras la globalidad. Sí, Ya sí, sí, sí. entiendo. Ya. Sí, Muchas gracias. sí, de nada. Bueno, Bueno, yo solo quería preguntar si este método tiene un nombre, o si lo mencionó, no me acuerdo bien cuál es. Teoría de uno. Sí, ok. Y es muy fácil porque en realidad yo digo la teoría de uno. Ok.
Es muy sencilla. Es una teoría Perfecto. muy fácil de entender, ¿no? Muy fácil de entender. No necesitas, o sea, las teorías analíticas dicen, pues esto es tonal y esto no es tonal, entonces vamos a usar tal método y tal otro. No, este es el mismo método. Igual si nos ponemos a analizar una obra microtonal de Julián Ok, Carrillo, de Novaro, de quien quiera, vamos a registrar esa obra, decimos, ¿cuál es el espacio? Pues es una obra de 18 términos por la escala, o de 24 términos por escala, o de 96 términos por escala. Está bien, lo registraremos exactamente igual, no cambia el método. El método es aplicable a cualquier caso de cualquier escala. Esa es la ventaja. Eso le perfecto. permite ser bastante neutra y además mantener su autonomía respecto de lo que dice cada sistema. Perfecto. ¿Sí? Gracias. De Bueno, nada. yo ¿Alguien nada más? más, yo quería comentar Dice, que, bueno, yo estuve contigo en los 90 en tus clases y recuerdo muchas cosas no me de digas que todo eres ya tan este, mayor, Grisel. sí, y me acuerdo que, bueno, para mí era así como wow, ¿no? O sea, ir a tus clases, porque, bueno, yo soy instrumentista, no soy compositora, pero ahora que escucho otra vez, es verdaderamente refrescante tu teoría, para analizar, o sea, por ejemplo, aquí en la Universidad de Helsinki, para hacer una tesis de maestría de musicología o de doctorado, no necesitas hacer análisis musical, no es forzoso, Ujú. pero tu análisis abre unas nuevas dimensiones para ver nuevas cosas sobre los compositores, porque, por ejemplo, tú dices cómo el análisis tradicional está hecho para demostrar que todos los compositores han compuesto tonalmente, bueno, los clásicos o O románticos, que ¿no? componen serialmente. O sea, Exactamente, el como para análisis de la música, confirmar, para sí, la música, por ejemplo, de Schoenberg o de Weber, no que sea, la intención es demostrar que sí es serial. ¿Y de qué nos sirve demostrar que sí es serial si ya lo sabemos? O sea, exactamente. ¿qué somos? ¿Notarios? ¿Que entramos ahí a certificar que así es? No, yo creo que hay que entrar con una lupa y ver si efectivamente la manera en la que, por ejemplo, un serialista junta sus alturas, el caso de Weber, hay un análisis del Opus 27 de Weber, en donde te das cuenta que las sonoridades que utiliza Weber son pero todas ellas influidas por Beethoven. Son sonoridades que toma prestadas de Beethoven porque él utiliza un máximo de 6 sonidos simultáneamente puestos. No se mete más allá de eso. Es decir, trata de producir en el dodecafonismo el mundo musical que podía existir en tiempos de Beethoven, por ejemplo. Beethoven sí llega a tener acordes con 6 sonidos, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero por ahí va. No, pero es exactamente eso a lo que yo iba también, que, o sea, con tu análisis se pueden también como ver cosas muy específicas de los compositores, o sea, características que a veces no puedes ver en un análisis tradicional. En el análisis tradicional vas como pum, 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 nada más como súper sistemático, Ujú. pero con tu método es posible ver, por ejemplo, alguien estaba preguntando pero ¿por qué un compositor hace algo? Yo creo que es bien difícil decir para un investigador, bueno, un compositor hizo esto por esto, ¿no? Claro que uno puede decir, bueno, especulando, puedo creer que esto pasó, pero con este análisis podemos ver ciertos momentos, por ejemplo, de una obra como lo que nos mostraste ahorita de Ligeti, de cómo esos pequeños momentos bueno, le dan en este caso, en esa obra, movimiento a la obra y son significativos de algo, de qué, bueno, no sabemos, ya podemos entrar más en detalles si queremos hacer investigación, por qué. Pero creo que de verdad que tu análisis es muy refrescante para, para hacer más, o sea, ampliar más el espectro de posibilidades que tiene uno como herramientas de análisis. Es verdaderamente, yo me acordaba de que eres fascinante, pero no me acordaba de qué tan fascinante es tu teoría realmente. Estoy bien contenta de haberme conectado hoy porque también me vienen muchas ideas a la cabeza con todo esto. No, me da mucho gusto que digas eso, Grisel, y lo aprecio Sí. mucho porque sí, efectivamente,
abordé todos estos temas hace mucho tiempo, he abordado todos los temas, yo creo que me he repetido toda la vida con estos temas, que son bastante amplios, pero este que es un tema necesario casi para la pedagogía de la música actual, podría tener un poco más de repercusión en el ambiente académico, ¿no? En el ambiente sobre todo como filosofía de análisis. Analizo lo que encuentro, no lo que me dicen que debo de encontrar. Es algo completamente diferente, ¿no? Es un análisis, digamos, que tiene cierta desobediencia hacia los principios rectores, pero al mismo tiempo tiene un orden, que dice, bueno, ustedes quieren ordenarlo todo de acuerdo a lo que ustedes piensan. No, yo lo voy a ordenar a mi manera. Es una manera particular, es una manera bastante científica, bastante clara, que toma los datos que hay, no hace, es decir, en vez de los análisis semióticos que interpretan los datos que encuentran, lo cual parece perfectamente posible y además loable, en esta teoría simplemente es una teoría de lupa, ¿no? O de microscopio. Voy a ver cómo esta partícula está conectada con esta otra. Y nada más. Y este conjunto de partículas están conectadas de esta manera, en esta red. Es todo. Bueno, la propia red de la melodía de Ligeti a mí me parece muy, muy atractiva porque te retrata el modo en el que está hecha, ¿no? Sí, claro. Digamos, para mí, estos análisis, estas redes melódicas o redes meloarmónicas, te retratan cómo está, o armónica solamente, te retratan cómo está hecha la música. Es decir, paso a paso. Claro. Por dónde pasó para llegar aquí. Y te dice, bueno, es el conjunto de huellas que dejó la obra. Claro. Y también otra cosa que es, digamos, desde el punto de vista como contribución hacia la investigación, yo creo que la investigación no es como repetir lo que ya se ha dicho miles de veces, sino revelar pequeñas cosas, no tienen que ser como unos descubrimientos así gigantescos. Por ejemplo, yo en el caso de mi compositor Bottesini, que es romántico, Sí. o sea, tal vez no voy a descubrir grandes cosas porque ya estoy pensando que voy a usar tu análisis, ¿verdad? Pero lo interesante de la investigación es esa, que uno muestre cosas que no se habían visto antes, ¿no? Que pueden ser cosas pequeñitas, pero que esas cosas, claro, que hacen que se le dé otra luz a un compositor, por ejemplo, se le vea de otra forma, no se le tiene que ver siempre de esta forma dentro del canon, ¿no? De la música clásica. Entonces creo que tu análisis en ese sentido realmente puede contribuir mucho, ¿no? Para abrir nuevas puertas de la cuestión creativa de los compositores, hasta de los que ya a veces nos cansamos de escuchar porque siempre los tocan y los tocan y los tocan las orquestas, ¿no? Sí. Yo podría decir que respecto a esta teoría, la encontré cuando dejé de escribir música con escalas. O sea, no es al revés. La mayor parte de los teóricos han buscado primero la teoría y luego la han desarrollado en su obra. Yo no, me opongo a eso. Para mí, la base de todo es crear. Lo que tú vas creando va dejando una huella. Vamos a ver cómo es esa huella y vamos a organizarlo. Ah, caramba, detrás de esta obra están las bases para una nueva teoría. Eso es lo que a mí me ocurre. Eso es lo que me ocurrió. En el caso concreto, esta teoría la generé escribiendo Canto Naciente. Me perdí en un pasaje y dije, caramba, esto tiene que ser mayor de lo que yo estoy viendo aquí. Reconocí que era yo incapaz de ver más allá y me fui a un centro de matemáticas a pedir que me ayudaran para explorar qué posibilidades tenía tal combinación, lo que sea. Y encontré que se me habían pasado de frente un montonal de cosas, no las había visto. Y ahí me di cuenta de que, bueno, lo que había hecho era suficiente y ya con eso ya había cumplido, digamos, mi historial dentro de las escalas y me pasé al continuo. El día en que yo me ponga a hacer un análisis de lo que he hecho en el continuo, va a ser mi decadencia. Sí, o sea, en ese momento ya no sé ni qué más voy a encontrar. O sea, no me interesa. Yo he vislumbrado formas de entender
cómo analizar el continuo, pero prefiero mantenerme a raya, totalmente al margen. Si quieres, es un precepto muy, muy personal, de una ortodoxia muy, muy dudosa, pero no me gusta estar analizando lo que hago para derivar en teorías. Bueno, ya lo hice alguna vez, pero mientras está viva la parte creativa, no quiero analizar demasiado, ¿no? No quiero saber demasiado. O sea, lo que sabe la intuición, lo que sabe la imaginación, lo que sabe el inconsciente, para mí siempre es mayor que lo que sabe el consciente. Bueno, pues Botecine va a ser analizado con tu... En lo que te puede ayudar, me dices. Claro que sí. Encantado, claro que sí. Muy bien, Michelle. Muy bien. Gracias por estar. No, gracias a ti. No, pero ¿alguien más tiene algo que decir? Regina, ¿ibas a hablar o no? Sí, ¿verdad? Sí, es que, bueno, en mis clases de análisis he tenido la oportunidad de conocer las teorías de Alan Forte y también la de New Riemann Theory, algo así, que habla un poco del análisis parsimónico. Entonces, ahorita que estabas explicando tu teoría con todo esto, siento que fue como un poco la unión de eso, en el sentido de contar, digamos, los intervalos, como por esa nomenclatura de números, pero también el hecho de que, o sea, todo se va moviendo, o sea, todo se va analizando, o sea, el continuo, cómo se va moviendo y se va enlazando entre sí. Eso me llamó la atención. Lo que tengo un poco de duda es como el enfoque de este análisis que nos propones. O sea, ya nos contestaste de que, o sea, se puede analizar todo, o sea, no es nada más para lo atonal, pero bueno, o sea, es que no sé si me estoy explicando. O sea, si quisiera, digamos, por ejemplo, aplicar este análisis a, no sé, a Bach, o sea, ¿cuál sería el enfoque? Sería como de, quiero hablar, o sea, con este análisis vamos a ver cómo está entrelazado justamente la armonía y la melodía, porque siento que eso es un poco de lo que nos ofrece este análisis, pero no sé a qué más nos pueda responder. Yo creo que si te pones a hacer un análisis de la música de Bach, vas a encontrar que no responde necesariamente a las ideas que se tienen sobre las notas de paso, sobre las apoyaturas, sobre los adornos. No. Vas a ver que Bach está más cercano de Ligeti de lo que pensábamos. Que las sonoridades que utiliza Bach son sonoridades que después retoman Schoenberg o Ligeti y que pasaron advertidas porque, bueno, como no eran legítimas, digamos, son sonoridades ilegitimadas por el sistema, carecen de importancia. Al revés, en este caso es decir, todas esas sonoridades son hijas de la creación de Bach. ¿Por qué no darle legitimidad a eso que integró como sonoridades? Bach es alguien muy, muy, muy exploratorio, enormemente exploratorio e innovador al mismo tiempo, con todo y se le consideraba un hombre muy conservador en su época. Pero los aportes de Bach a la inmersión del oído en sonoridades novedosas son grandiosos, son fenomenales. Sin Bach no estaríamos hablando en este momento de lo que estamos hablando. Claro. Lo digo con una convicción profunda del aporte constante que hace Bach. Es decir, su pensamiento contrapuntístico tiene una característica y es que mantiene un enorme equilibrio, homogeneidad entre sus sonoridades. Y que esas sonoridades a las que recurres son todas ellas de un orden rico en información que nos asombraría de ver que no forman parte del repertorio de sonoridades declarado por quienes analizan su música, ¿no? Claro. Casi se analiza la música de Bach pensando en los corales, ¿no? Los cambios que hacen los corales. Eso es lo que se analiza de Bach. Ojo, hagamos un análisis o haz un análisis de una obra de Bach, una fuga, por ejemplo. Una fuga en do sostenido menor, por ejemplo, clavecín temperado, una obra así. Ahí puedes encontrar. O la fuga, el preludio y la fuga en mi bemol menor. Ahí puedes encontrar mucha información
que no está declarada por los tratados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya entiendo más como hacia dónde va este tipo de análisis. Sí, me parece interesante, sumamente interesante. Es un detector de mentiras de la tradición. Sí, sí. Ok. ¿Alguien Gracias. más quiere intervenir en algo? Veo ya, ¿quién es Betsy Maldonado? Hola. Ya, ¿de dónde ¿Sí vienes? me escuchas? Sí, sí. Pues no sé qué decir. Me parece muy interesante. Me parece un análisis como muy amable, o sea, como muy accesible en el que puedes incluso saber lo que el propio compositor no sabía. Eso me parece impresionante. Y que además piensa los sonidos no como el por qué y el para qué, sino como autónomos, ¿no? O sea, como un ente casi que con vida propia y que se relaciona con otros. Eso me parece muy interesante. Ya. ¿Qué formación tienes tú, Betsy? ¿En qué área? Música. Yo toco flauta en la FAM. ¿Y estás en la Facultad de Música? Sí. Ah, ok, muy bien. Okay. Sí, puede ser que sea ¿Quién sabe si nos informes sobre lo que no sabían los autores? Probablemente los autores lo sabían. o lo intuían. Probablemente... Sí. Y lo que tenemos es una lupa muy torcida para analizar lo que han hecho, porque lo analizamos según dice la academia, lo cual no es representativo de lo que pensaba el otro, ¿no? Porque además es como muy objetivo, o sea, no es como el análisis tradicional que quiere meter una obra dentro de una estructura, sino simplemente como, esto es lo que está pasando, y ya. Sí, por ejemplo, no hablo nunca de la forma musical. Bueno, sí hablo, por ejemplo, en Schoenberg, en esta obra en donde digo que es el pescador. Esa es la forma. Eso quizá no lo veríamos de no ser por este análisis. Te revela esa forma. Entonces, probablemente Schoenberg pensó pues sí, en estar escarbando, a ver por dónde hago para encontrar aquí estas cosas que suenan distinto. ¿Cómo lo va a hacer para encontrarlas? Ahí es donde es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y en donde nos informa cómo pensaba. Es bastante divertido ver lo que está haciendo Schoenberg, ¿no? Si realmente en esta proyección de la gota, digamos, del Opus 19, se ve realmente que está yendo como, parece como una nariz, ¿verdad? Que va hacia lo último posible que podía, ¿no? Es muy revelador de la manera en la que está pensando, en explorar. O sea, la idea fundamental aquí es lo que se explora. Por explorar quiere decir que se entra a algo que no se conoce. Y si se conoce, hay que explorar dentro de lo que se conoce para encontrar algo más. Así ha avanzado la historia de la música. Ese es para mí el mecanismo, ¿no? Al menos el mecanismo que yo quiero ver. Hay otros mecanismos, sin duda, que yo no he visto. He limitado a ver ciertas cosas, pero esta parte es la que no se ha visto. Yo pasé un año entero analizando Tristán e Isolda con Nadia Boulanger. Me decía, pero querido mío, ¿cómo es posible que se interese usted en esta obra? Ese es un horror. O sea, no, pues justamente lo que me interesa es ver cuál es el límite de todo lo que usted me está enseñando. Pero ¿cómo se atreve? Digo, pues a eso he venido, ¿no? Yo como alumno tengo que ver hasta dónde llega usted y hasta dónde llego yo. Pues tiene que ver usted. Hasta dónde llego yo, pero yo tengo que ver hasta dónde llega usted. Y fue interesantísimo el análisis porque soportó digamos, la exigencia o la impertinencia de mi búsqueda y me sirvió para entender mejor lo que había estudiado con ella en armonía, ¿no? Pero es justamente la impertinencia, el no obedecer a la normatividad académica la que nos conduce a un conocimiento distinto, que nos puede aportar información distinta. La otra ya la conocemos, es muy importante, pero esta otra que no conocemos puede ser muy importante para aprender quizá a movernos en ese espacio nosotros mismos también, ¿no? Y además creo que este análisis también nos habla sobre cómo los compositores, tal vez intuyendo o sabiendo o no, buscaban lo mismo, ¿no? O sea, como la teoría del continuo.
quién sabe si buscaban lo mismo, si buscaban la teoría del continuo. No, eso es demasiado moderno. Eso es demasiado moderno como para atribuirles esa capacidad, ¿no? Yo no podría decir eso, ¿no? No, para nada. Bueno, no sé, o sea, de alguna forma yo siento que lo veo reflejado en los compositores, a pesar de que no lo sabían probablemente, como que buscaban lo mismo. O eso sentí. Puede ser. Uno de los casos quizá más interesantes para mí de toda la historia de la música es Schubert. Creo que es el más grande explorador que ha habido en la historia. El más grande explorador que ha habido en la historia. Si Schubert trae en sus estilos la música de Haydn, la de Mozart, la de Beethoven, la de sí mismo, claro, la de Schumann, la de Brahms, la de Wagner, llega incluso a sonoridades propias de Bartók. O sea, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo de vida haya sido capaz de explorar tanto? Y eso sí, es una capacidad fuera de lo común entre los músicos. Ahí diría, este sí que sabía muchas cosas que nosotros ignoramos rotundamente, ¿no? Sí. Quiero hacer una modalidad nueva para la próxima sesión. Quisiera que los que están en la carrera de creación musical dieran una clase a todos los demás sobre cómo se crea. Una clase, una exposición quizá de media hora, en diálogo con todos los demás, pero expuesta para informar al otro cómo creo yo. Es decir, creo yo, estoy hablando en primera persona del alumno. ¿Cómo quisiera yo enseñar o cómo creo yo que se debe enseñar? Una pregunta, ¿creación Sí. musical es composición? No, composición es lo que se hace en las academias. Yo no le llamo, o sea, sí yo distingo. O sea, cuando a mí me dicen que soy compositor, no lo tomo muy a bien. Okay. Parece muy petulante decir que yo hago creación musical, pero efectivamente sí me dedico a eso porque me ocupo desde la parte imaginativa hasta la parte constructiva en todos los niveles. Es decir, sí, me meto en aspectos teóricos básicos y me meto en la generación de mi propio sistema constructivo y sí me meto a indagar profundamente en mi imaginación para definir mi estilo, ¿no? Claro. Eso hace que mi música no sea la de un compositor. Creo que tampoco sería un compositor cualquiera de los creadores que a lo largo de la historia han aportado algo distinto, algo nuevo, algo significativo, ¿no? Digo, compositor, pues hay un montón, ¿no? Un montón. Es decir, para mí compositor es el del montón. Okay. El que hace lo que está permitido, no el que hace lo que ha salido de su propia iniciativa. Lo que hace, digamos, en todos los niveles posibles de acción, ¿no? ¿Les parece bien esta idea de abordar el cómo se crea, el cómo cada quien entiende que crea? Exponer, es decir, la exposición puede ser, bueno, yo cuando compongo algo, así puede ser la primera frase, o cuando creo algo, pienso primero en los ritmos, luego pienso en los instrumentos, o cuando compongo algo es porque me encargaron una obra, entonces pienso en mi grupo, o porque nunca he hecho una obra de tal tipo, hago tal cosa. Quisiera escuchar ese discurso. En vez de interrogar a todos como si fuera un detective, prefiero que cada quien diga el procedimiento que sigue, o que quisiera seguir, o el que ha seguido. Miski quiere hablar, creo. ¿O no? Sí, yo quería decir que me parece sumamente importante el hecho de saber cómo crean los demás, cómo se organizan. Me parece una muy buena idea para la siguiente sesión, pero yo no soy de su grupo de México. No importa, no, aquí no hay fronteras. Bueno, jóvenes, pues la próxima ocasión espero escucharles. Lupino, ¿tienes algún proyecto de creación? Sí, tengo varios ahorita. Bueno, pues me gustaría escucharte. No tanto exponer el proyecto en concreto, sino el proceso.
Esa es la parte, cómo el proceso de crear, cómo enfrentar el proceso de crear. El proyecto en concreto no es necesariamente lo más importante. Detrás de ese proyecto está el proceso, y esa es la parte que me gusta dialogar y conocer más a fondo, porque es en donde puedo intervenir con algunas observaciones que creo podrían ser útiles. ¿Okay? También los instrumentistas que medio componemos podemos participar. Sí, puede. Sí. Sí, Okay. tú haces musicología, haces interpretación y haces improvisación. Uh-huh. Casualmente estás ahí al lado de Isaac de la Concha, cuya tesis de maestría es improvisación, justamente. Es uno de los pocos casos, luchamos algo, ¿verdad, Isaac? En que se admitiera que no eras compositor, sino improvisador. Legitimar esa denominación fue una lucha con los miembros de la escuela, ¿no? O sea, incluso del consejo técnico, ¿no? Ajá. Efectivamente, así es improvisado. Fíjate, es interesante. Yo ahorita estoy, bueno, luego hablamos, ahorita no hay que hablar. Ya. Sí. Ahorita ya son las 6 de la mañana para ti, ¿no? Sí, Okay. ya son 5:20. Caray, bueno, ok. Bueno, pues por agradecimiento y por compasión, ahí terminamos. Ok. Que te vaya muy pero bien. qué gusto, muchas gracias por hoy. No, gracias a ti. Estoy por bien el esfuerzo. contenta. Sí. Vale, pues. Chao, bueno, nos vemos. Chao a todos. Gracias a todos. Bye. Chao, Julio. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye a ustedes. Chao, bye. Hasta luego. Gracias. Bye. Chao.